Parte 1. La traición en la cena. Hoy era mi último día de trabajo. Finalmente, jubilado. Durante la primera semana de mi retiro, mi hijo me dijo: no necesitamos otra boca que alimentar en esta casa. Y me encontró un trabajo como limpiador. Sonreí y acepté, ocultando mi fría ira detrás de una máscara de resignación. Pero cuando no me presenté a trabajar, se dio cuenta de algo: me había subestimado, y ahora su vida nunca volvería a ser la misma. La noticia la di durante la cena. Tengo una noticia maravillosa, anuncié, radiante. Hoy ha sido mi último día de trabajo. Por fin estoy jubilado. El tenedor se le resbaló de la mano a Damián, resonando contra su plato. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, su boca formando un círculo perfecto de asombro. Les sonreí a ambos, esperando felicitaciones, quizás incluso un brindis con el vino barato que guardábamos para ocasiones especiales. En su lugar, un silencio glacial se extendió por la pequeña mesa de la cocina como un abismo. Damián fue el primero en recuperarse, con la cara enrojecida. ¿Qué, papá? ¿No puedes simplemente dejar tu trabajo así como así? ¿Has pensado en lo que esto significa? Claro que sí, dije, mi sonrisa titubeando. 40 años de servicio, hijo, me lo he ganado. Pensé que podríamos celebrarlo. ¿Celebrar? La voz de Valeria cortó el aire, afilada como una cuchilla. Dejó su vaso de agua con una fuerza deliberada. Damián, tu padre cree que vamos a alimentarlo gratis. El calor en mi pecho comenzó a congelarse. No era así como había imaginado este momento de camino a casa. Había imaginado sonrisas, quizás a Damián dándome una palmada en la espalda, diciéndome lo orgulloso que estaba de su viejo. En cambio, el rostro de mi hijo se contrajo con una expresión que nunca antes me había dirigido: pura molestia. Escucha, papá. Damián se inclinó hacia adelante, su voz de gerente reemplazando cualquier rastro de afecto filial. No voy a mantener una boca extra. Necesitas un trabajo para mañana. No me importa si es volteando hamburguesas o reponiendo estanterías, pero no te vas a quedar aquí sentado viviendo de mi sueldo. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Miré a este hombre que había criado, cuya educación universitaria había financiado, cuya boda había ayudado a pagar. La luz del techo proyectaba sombras duras sobre sus rasgos, haciéndolo parecer un extraño. Valeria asintió con aprobación. Julián, tienes 65 años, no 90. Mucha gente de tu edad trabaja. El padre de mi vecino embolsa la compra y tiene 73. Pero yo pensaba. Empecé. Pues pensaste mal, me interrumpió Damián. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener esta casa? ¿Mantenerte alimentado y vestido? Trabajo 50 horas a la semana en Industrias Montes solo para mantenernos a flote. La ironía era palpable, aunque ninguno de los dos la entendería. Todavía no. Mi cena intacta se enfrió mientras absorbía sus palabras. El filete con patatas que Valeria había hecho, mi favorito, ahora parecía poco apetecible bajo la luz fluorescente. Todo en ese momento se sentía equivocado, distorsionado, como ver mi vida a través de un espejo de feria. Tenéis razón, dije en voz baja, apenas un susurro. Debería haberlo hablado con vosotros primero. La expresión de Damián se suavizó ligeramente, quizás al oír la derrota en mi tono. Mira, papá, no intento ser cruel, pero la realidad es la realidad. No podemos permitirnos un gorrón dependiente. Esa palabra zumbaba en mi cabeza mientras asentía, interpretando el papel del padre castigado. Dije que pensaría en sus palabras. Bien. Valeria recogió los platos con una eficiencia enérgica. Cuanto antes, mejor. Desaparecieron en el salón, dejándome solo en la mesa de la cocina. Pude oír cómo la televisión cobraba vida, sus voces volviendo a tonos de conversación normales, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar 40 años de sueños en 10 minutos. Me quedé sentado, mirando las sillas vacías donde mi familia había estado momentos antes. Me veían como una carga. Después de todo lo que había hecho, de todo lo que había sacrificado, veían a su padre como nada más que un gasto no deseado. Apagué la luz de la cocina, y me dirigí a mi pequeño dormitorio al fondo de la casa. Mañana traería nuevas revelaciones, pero esa noche necesitaba pensar. Parte 2. El plan secreto en la noche. Me tumbé completamente vestido en mi estrecha cama,
mirando el techo, donde las sombras de los coches que pasaban pintaban patrones en movimiento. La casa se había sumido en el silencio de la noche, pero mi mente bullía con la conversación de la cena. 40 años de fiel servicio, y esta era mi recompensa, ser llamado gorrón por mi propio hijo. Mi dormitorio era pequeño, amueblado con lo básico. Una cama individual, una mesita de noche y una cómoda que había visto décadas mejores. Fotos familiares adornaban la cómoda. La graduación de Damián, su boda, vacaciones en las que todos parecíamos felices. Había sido todo una ilusión. Un murmullo de voces se filtró a través de la delgada pared que separaba mi habitación del dormitorio principal. No puedo creer que lo haya anunciado así sin más, decía Damián. Su voz llegaba clara a través del pladur. Me giré hacia la pared, de repente alerta. Estaban hablando de mí. ¿Cree que puede quedarse en casa viviendo a mi costa? La voz de Damián se elevó, aparentemente sin preocuparle ser escuchado. ¿40 años de trabajo? ¿Y qué? Eso no le da derecho a una jubilación con mi sueldo. La respuesta de Valeria llegó amortiguada, pero distintiva. ¿Y si se niega a trabajar? ¿Y si se queda todo el día viendo la televisión? Entonces le quitaremos la pensión y lo meteremos en una residencia de ancianos. Ya está bien. Estoy harto de mantener a un peso muerto. Las palabras me golpearon como agua helada. Residencia de ancianos. Peso muerto. Agarré la sábana, mis nudillos blanquearon bajo la tenue luz que se filtraba por las cortinas. Lleva gorroneando de nosotros 2 años, desde que mamá murió, continuó Valeria. Comidas gratis, y ahora ni siquiera quiere trabajar. Tiene una cara de cemento armado. Cerré los ojos, recordando los cheques que había extendido. 25.000 euros para la educación universitaria de Damián. 10.000 para su boda. Y ni siquiera mencionaban que estaban viviendo en mi casa. El viejo no se da cuenta de lo caro que está todo ahora, dijo Damián. Las facturas, la comida, los seguros. Cree que todavía estamos en 1995. Quizás deberíamos darle un plazo, sugirió Valeria. 1 semana para encontrar trabajo o se va. Perfecto. Y si se queja, le recordaremos que a buen hambre no hay pan duro. Su risa se coló a través de la pared, casual y cruel. Me quedé allí, absorbiendo cada palabra, cada risita despectiva, cada referencia casual a mi inutilidad. Estas eran las personas por las que me había sacrificado, la familia que había amado incondicionalmente. Una residencia. La frase se repetía en mi mente, como el redoble de un tambor. Ya habían planeado mi exilio, ya habían decidido mi destino. Quitarme mi modesta pensión, el cheque mensual que representaba 4 décadas de trabajo, y almacenarme con otros padres desechados. Pensé en mis colegas que habían recibido relojes de oro y fiestas de jubilación. A un compañero, sus hijos le regalaron un barco de pesca. A otra, su familia le organizó una fiesta sorpresa en el club de campo. Yo recibí amenazas y ultimátums durante una cena con filetes, pero mientras yacía allí en la oscuridad, algo más comenzó a agitarse bajo el dolor y la conmoción, una ira fría y calculadora que me sorprendió por su intensidad. Querían jugar con el futuro de su padre. Querían tratar a Julián Vargas como a un viejo tonto e indefenso. Quizás era hora de que aprendieran quién era realmente Julián Vargas. Cerré los ojos y empecé a planificar. Parte 3. Recuerdos y riqueza oculta. No conseguí dormir. Yací inmóvil en la oscuridad, escuchando cómo la casa se silenciaba a mi alrededor mientras todos mis sacrificios se repetían en mi cabeza. El silencio ahora parecía diferente, no pacífico, sino pesado con verdades no dichas. 40 años, trabajé duro, ahorrando cada céntimo que podía para el futuro de Damián, turnos dobles en la fábrica cuando necesitaba libros para el colegio, trabajos de fin de semana cuando llegaban las facturas de la universidad. Todos esos años comiendo sopa de lata mientras mi sueldo se destinaba a su educación en la Universidad Complutense de Madrid. Recordé la noche en que llamó a casa, aterrorizado por una subida en la matrícula. No te preocupes, hijo, le dije, calculando ya cuántas horas extra necesitaría trabajar. Tu viejo se encargará. Y lo hice. Cambié el sueño por sus sueños, mi comodidad por sus oportunidades. El día de su boda brilló en mi memoria. Valeria con su vestido blanco, Damián radiante con su esmoquín alquilado. Ambos,
felizmente inconscientes de que su boda económica había duplicado silenciosamente su costo. Yo había cubierto la diferencia sin decir una palabra, viéndolos bailar la música que yo había pagado, comiendo el pastel que yo había financiado, celebrando un amor que yo había hecho posible. A lo largo de todo, había vivido modestamente, no por pobreza, sino por elección. Dejé que pensaran que apenas llegaba a fin de mes, mientras mis verdaderas inversiones crecían silenciosamente en cuentas que ellos nunca supieron que existían. Mejor ser visto como generoso que como rico, o eso había creído. Mis dedos recorrieron la gastada sábana, y pensé en Ricardo Montes. Hace 25 años, cuando su pequeña empresa de manufactura era solo un sueño de startup, yo creí en su visión. $500,000 de capital de inversión disfrazado de préstamo para evitar complicaciones. Nos dimos la mano en su garaje, dos hombres apostando por el futuro. Industrias Montes ahora empleaba a 3 personas en toda España. Damián trabajaba para una empresa que su padre había ayudado a construir, sin saber nunca que sus nóminas estaban parcialmente financiadas por el hombre al que ahora llamaba peso muerto. Muy bien, Damián, pensé, este es un juego de dos. La foto en mi mesita de noche captó un destello de luz de la calle. Damián a los 8 años, desdentado y sonriente, sosteniendo el guante de béisbol para el que ahorré durante 2 meses. Ese niño se había convertido en un hombre que robaría la pensión de su padre, y lo abandonaría a extraños. Pero había cometido un error crucial. Vio debilidad donde solo había bondad, confundió la generosidad con la desesperación, asumió que el modesto estilo de vida de su padre significaba que era impotente. Mañana los sorprendería a todos aceptando trabajar, dejaría que pensaran que habían ganado. Les dejaría sentirse superiores, mientras yo me posicionaba exactamente donde necesitaba estar. A veces, la mejor venganza requiere paciencia, y yo había pasado 65 años aprendiendo a esperar el momento adecuado. El reloj marcaba la 1:23 de la madrugada. En 6 horas, comenzaría a enseñarle a mi hijo la diferencia entre caridad y vulnerabilidad. Él quería ver a su padre humillado. Tendría su deseo, justo hasta el momento en que se diera cuenta de quién tenía realmente las cartas. Subí la manta hasta la barbilla, y finalmente me permití dormir. La mañana traería nuevas posibilidades, y tenía la intención de estar bien descansado para lo que venía. Parte 4. La falsa rendición. El café de la mañana ya se estaba preparando cuando entré en la cocina. Damián estaba junto a la encimera con su ropa de fin de semana, mientras Valeria untaba mantequilla en una tostada en la mesa. Ambos levantaron la vista cuando aparecí, sus expresiones mezclando curiosidad con la hostilidad residual de la conversación de anoche. Damián, he estado pensando en tus palabras, dije, sentándome en mi silla habitual. Tienes razón. La taza de café se congeló a medio camino de los labios de Damián. El cuchillo de Valeria se detuvo a mitad de la tostada. Claramente esperaban otra discusión, más súplicas sobre mis sueños de jubilación. ¿En serio? Damián dejó su taza con evidente sospecha. ¿No vas a pelear por esto? ¿Qué sentido tendría? Mantuve mi voz firme, razonable. Un hombre de mi edad debería contribuir al hogar. Ahora lo veo. Valeria intercambió una mirada con su esposo, probablemente preguntándose si esto era algún tipo de truco. Se habían preparado para la batalla, y en su lugar encontraron la rendición. Bueno, Damián se apoyó en la encimera, su faceta de gerente emergiendo. Ya que estás siendo práctico con esto, puede que tenga una solución. Hay un puesto de conserje vacante en mi empresa, Industrias Montes. Sentí que una pequeña sonrisa amenazaba con asomar en las comisuras de mis labios, y la reprimí rápidamente. Suena perfecto. Acepto. ¿Así sin más? La voz de Valeria tenía notas de incredulidad y satisfacción. ¿Estás dispuesto a limpiar oficinas? Un trabajo honrado es un trabajo honrado, repliqué, mirándola directamente a los ojos. ¿Cuándo empezaría? El pecho de Damián se infló ligeramente con su nueva autoridad. El lunes por la mañana, a las 7:00 en punto. Serías ideal para el puesto. Sin quejas, sigues órdenes. Agradecido por la oportunidad, hizo una pausa, saboreando sus siguientes palabras. El salario es el mínimo, por supuesto, pero a buen hambre no hay pan duro, ¿verdad? Ahí estaba de nuevo, esa frase de la que se habían reído a través de las delgadas paredes.
Asentí seriamente, como si aceptara tanto el trabajo como el insulto con la misma gracia. Tendré que hablar con mi jefe, Ricardo, para que apruebe la contratación, continuó Damián. Pero estoy seguro de que entenderá la situación familiar. Probablemente hasta sienta pena por ti, la verdad, Ricardo, mi amigo más antiguo, mi socio, el hombre en cuyo garaje me senté hace 25 años discutiendo sueños e inversiones. Es muy amable de tu parte ayudar a organizar esto, dije, dejando que la suficiente gratitud se colara en mi voz para hacerlos sentir magnánimos. Valeria se estiró sobre la mesa y me dio una palmadita condescendiente en la mano. ¿Ves? No fue tan difícil. Solo necesitabas afrontar la realidad de tu situación. ¿Mi situación? Si ella supiera. Os agradezco a ambos que me hayáis ayudado a entender, dije. Será bueno tener un propósito de nuevo, contribuir con algo significativo a los ingresos familiares. Damián asintió con aprobación. Esa es exactamente la actitud que queríamos ver. Tal vez esto funcione después de todo. Sacó su teléfono, presumiblemente para contactar a Ricardo sobre el puesto de conserje. Lo vi marcar, imaginando la reacción de Ricardo cuando recibiera esta peculiar solicitud. Haré la llamada esta tarde, dijo Damián, dejaré todo listo para el lunes. Perfecto, repliqué, ya imaginando mi primer día de vuelta en Industrias Montes. Sería, en efecto, un regreso a casa, solo que no del tipo que Damián anticipaba. Muy pronto aprenderían que subestimar a Julián Vargas fue el error más costoso que jamás habían cometido. Parte 5. El primer golpe. El ausente. La mañana del lunes llegó fresca y clara. La semana entre mi acuerdo y hoy había pasado en un borrón de preparativos engreídos por parte de Damián. Había informado orgullosamente a Ricardo sobre cómo había resuelto el problema de su padre, me había comprado productos de limpieza y había esbozado mis deberes con una satisfacción apenas disimulada. Yo había seguido el juego a la perfección, asintiendo con aprecio mientras internamente contaba los minutos hasta este momento. A las 7:30 am, me senté en mi cocina, tomando café y leyendo el periódico del día. Los productos de limpieza que Damián había comprado permanecían intactos en su bolsa junto a la puerta, un atrezo en el teatro de sus expectativas. Mi teléfono permaneció en silencio hasta las 8:15. Entonces estalló. Papá, ¿dónde estás? La voz de Damián crepitaba de furia y pánico. Mi jefe acaba de destrozarme. Ricardo estaba esperando al nuevo conserje, y no apareció nadie. Oh, vaya, dije, afectando el tono justo de preocupación confusa. ¿A qué hora se suponía que debía estar allí? A las 8:00. Hemos hablado de esto todos los días esta semana. ¿Cómo has podido olvidarlo? Hice una pausa, dejando que su agitación aumentara antes de responder con un desconcierto cuidadosamente medido. Lo siento mucho, Damián. La edad, ya sabes, a veces las cosas se me escapan. Estos cerebros viejos ya no son lo que eran. Esto no tiene que ver con tu cerebro, su voz subió otra octava. Yo respondí por ti. Le dije a Ricardo que serías fiable. Que contratar a un familiar era una jugada inteligente. Ahora parezco un completo idiota. Perfecto. Imaginé la confusión de Ricardo, probablemente preguntándose por qué Damián estaba tan interesado en contratar a un conserje anciano. Mi viejo amigo era la viva imagen de la cortesía, pero ciertamente habría notado la irregularidad. Me siento fatal por este malentendido, continué, manteniendo mi actuación de confusión senil. ¿Qué dijo el señor Montes? Preguntó por qué estaba tan personalmente involucrado en el proceso de contratación. Tuve que explicarle que eras mi padre, que vivías en casa y necesitabas el trabajo. La voz de Damián llevaba el sabor amargo de la vergüenza profesional. Toda la conversación fue humillante, interesante. Ricardo no había revelado nuestra conexión, manteniendo su discreción incluso ante esta extraña situación. Probablemente estaba tratando de averiguar por qué el hijo de Julián Vargas le estaba ofreciendo a Julián Vargas un trabajo de baja categoría en la propia empresa de Julián Vargas. Quizás podría ir esta tarde, sugerí servicialmente. Para recuperar el tiempo perdido. No, mañana estarás en el trabajo a las 7:45 am en punto. O si no, se interrumpió, probablemente recordando que estaba hablando con su padre supuestamente olvidadizo. Simplemente no dejes que esto vuelva a ocurrir, papá. Mi reputación está en juego.
Por supuesto, hijo. Lo entiendo completamente. Después de que colgó, me recliné en mi silla, y me permití un momento de profunda satisfacción. La primera fase había funcionado a la perfección. Damián estaba nervioso, avergonzado ante su jefe, cuestionando la fiabilidad de su padre. La cuidadosa autoridad que había construido en torno a este acuerdo ya se estaba resquebrajando. Mañana llegaría la fase 2. Le había recordado a Damián que, incluso cuando pensaba que tenía todas las cartas, su padre todavía podía encontrar formas de perturbar el juego. Parte 6. El segundo frente. La caída de Valeria. Con la airada llamada de Damián todavía resonando en mi mente, me dirigí al pequeño escritorio de mi dormitorio, donde esperaban 2 carpetas de Manila. Llevaba 2 meses preparando esta sorpresa en particular, desde la tarde en que descubrí el secreto de Valeria. Fue una tarde de enero cuando noté membretes de García y asociados esparcidos por la encimera de la cocina. Valeria había sido descuidada, dejando documentos de trabajo junto a su taza de café mientras respondía una llamada. Mi ojo entrenado, 40 años revisando estados financieros, captó inmediatamente las irregularidades en los informes de gastos. Suministros de oficina, 847 euros. Mantenimiento de equipos, 1.234. Las cifras parecían infladas para una pequeña firma de contabilidad. Me había pasado décadas gestionando presupuestos. Estas cifras levantaron sospechas de inmediato. Interesante, murmuré para mí mismo ese día, fotografiando cuidadosamente los documentos con mi teléfono mientras Valeria charlaba en la habitación de al lado. Esa misma tarde, llamé a un viejo conocido, Miguel, un contable forense que me debía varios favores de nuestros días profesionales. Miguel, ¿podrías comprobar algo para mí en García y Asociados? Le pregunté casualmente. Totalmente confidencial, por supuesto. Tengo curiosidad sobre sus gastos reales en suministros de oficina durante los últimos 6 meses. 3 días después, Miguel me proporcionó discretamente los informes de gastos reales. La comparación era condenatoria. Valeria había estado inflando sistemáticamente los costos y embolsándose la diferencia. Suministros de oficina que costaban 347 euros, se convertían en 847 euros, en sus informes. Una factura de mantenimiento de 534 euros, se convertía en 1.234 euros. Meses de robo cuidadoso oculto detrás de recibos falsificados y facturas alteradas. Cerca de 20 euros desviados a sus cuentas personales. Ahora, sentado frente a mi ordenador, abrí ambas carpetas una al lado de la otra. La evidencia era irrefutable. Los documentos falsificados de Valeria, fotografiados en la mesa de nuestra cocina, junto a los registros auténticos que Miguel había obtenido. El patrón era claro, sistemático y completamente delictivo. Empecé a escribir el correo electrónico anónimo. Estimado señor García, le escribo para informarle de graves irregularidades financieras en los informes de gastos de su empresa. Su empleada, Valeria Rojas, ha estado malversando fondos sistemáticamente a través de gastos de suministros de oficina y mantenimiento falsificados. Adjunto encontrará pruebas documentadas que comparan los gastos declarados con los recibos reales de los proveedores. El patrón abarca varios meses y representa un robo sustancial de su empresa. Recomiendo una investigación y auditoría inmediata de todos los informes de gastos presentados por las Rojas. Una persona interesada. Adjunté los archivos con las pruebas escaneadas, verifiqué 2 veces la cuenta de correo electrónico anónima, que había creado específicamente para este propósito, y coloqué el dedo sobre el botón de enviar. Por un momento, consideré las consecuencias. Valeria probablemente sería despedida, posiblemente procesada. Damián se enfrentaría al estrés de tener una esposa desempleada bajo investigación criminal. Su estabilidad financiera se derrumbaría. Entonces recordé su risa, a través de las delgadas paredes, su planificación casual de mi exilio a una residencia de ancianos, su completo desprecio por el hombre que había financiado toda su cómoda existencia. Hice clic en enviar. El correo electrónico desapareció en el ciberespacio, llevando consigo la destrucción de la carrera de Valeria y la paz mental de Damián. En cuestión de horas, posiblemente esa misma tarde, su mundo comenzaría a desmoronarse desde una dirección que nunca habían anticipado.
Cerré el portátil y reuní los documentos físicos, introduciéndolos en mi pequeña trituradora de papel. La evidencia había cumplido su propósito. Ahora necesitaba desaparecer por completo. Parte 8. La tensión estalla en casa. El coche de Damián entró en el camino de entrada, cortando la desesperación de Valeria. Ambos oímos sus pasos en el porche, su llave girando en la cerradura. Por favor, susurró Valeria con urgencia. Déjame que se lo cuente yo. Va a estar destrozado. Asentí con simpatía, acomodándome para disfrutar del acto final de la noche mientras la voz de Damián gritaba desde la entrada: Valeria, papá, estoy en casa. Los pesados pasos de Damián resonaron por el pasillo, cada golpe llevando el peso de su difícil día. Cuando apareció en el umbral del salón, con la corbata aflojada y la camisa arrugada, su expresión cambió inmediatamente de un cansado fastidio a una aguda alarma al ver la escena. ¿Qué le has hecho, viejo? Dejó caer su maletín y corrió hacia Valeria, que todavía se secaba las lágrimas. Llego a casa y me encuentro a mi mujer llorando, y tú estás ahí sentado como si no pasara nada. Damián, yo no he hecho nada, empecé, manteniendo mi tono tranquilo a pesar de su mirada acusadora. No me mientas. Su voz se elevó a un tono peligroso. Primero me avergüenzas en el trabajo al no presentarte. Ahora has disgustado a Valeria de alguna manera. ¿Qué te pasa? Valeria levantó una mano débilmente, tratando de interrumpir. Cariño, por favor. No es tu padre. ¿Entonces qué es? Se giró hacia ella, su faceta de gerente completamente activada, exigiendo respuestas con la misma autoridad que probablemente usaba con sus subordinados. ¿Por qué lloras? ¿Qué ha pasado? ¿Quieren despedirme? Las palabras brotaron de sus labios como una presa que se rompe. Alguien envió pruebas anónimas al señor García, afirmando que he estado malversando dinero. Me han suspendido mientras investigan. El color desapareció del rostro de Damián, como si alguien hubiera quitado un tapón. Se quedó helado, procesando esta información mientras su mundo cuidadosamente construido continuaba desmoronándose a su alrededor. Malversando, se hundió en la silla más cercana, su ira anterior reemplazada por una incredulidad atónita. Eso es imposible. Eres la persona más honesta que conozco. Eso es lo que intenté decirles, continuó Valeria, su voz ganando fuerza con su apoyo. Pero quienquiera que haya enviado esta información, sabía exactamente qué buscar. Tenían copias de informes de gastos, registros bancarios, todo perfectamente documentado. Observé el rostro de Damián pasar por un ciclo de emociones, confusión, negación, y un pánico creciente a medida que las implicaciones lo golpeaban. Su padre faltando al trabajo, ahora su esposa enfrentando cargos criminales. Todo se estaba descontrolando. Esto no puede estar pasando, murmuró, pasándose las manos por el pelo. No ahora. No cuando todo lo demás se está viniendo abajo. ¿A qué te refieres con todo lo demás?, preguntó Valeria, momentáneamente distraída de su propia crisis. Damián me miró con un resentimiento no disimulado. Mi padre aquí presente decidió jugar a jueguecitos ayer. No se presentó a trabajar después de que yo respondiera personalmente por él ante mi jefe. Me hizo parecer un completo aficionado. Ya te expliqué que fue solo una confusión con la hora. Empecé. No más excusas. Damián se puso de pie de un salto, apuntándome con un dedo acusador. Mañana vienes a trabajar conmigo y vas a trabajar sin trucos, sin momentos de vejez, sin tonterías. Te llevaré personalmente para asegurarme de que te presentes. Y no quiero trucos, porque te conozco. Su voz se quebró por la desesperación y la furia. Estoy harto de que ambos causéis problemas. Mi reputación, mi matrimonio, mi vida entera está bajo ataque, y no voy a permitirlo. No te preocupes, hijo, dije en voz baja, encontrando su mirada ardiente con una calma sorprendente. Mañana todo será diferente. Algo en mi tono le hizo dudar. Por un momento, su postura agresiva vaciló mientras intentaba interpretar mis palabras. Más te vale, dijo finalmente, su voz bajando a un susurro amenazante. Porque si no es así, si me avergüenzas una vez más, cumpliré cada una de las promesas que hice sobre las residencias de ancianos y quitarte la pensión. ¿Me entiendes? Asentí solemnemente, ocultando la pequeña sonrisa que amenazaba con aparecer. Mañana sería, en efecto, diferente, más diferente de lo que Damián podría imaginar.
Parte 9. El viaje final hacia la verdad. La mañana llegó demasiado pronto para Damián, pero yo había dormido plácidamente, sabiendo que este sería el acto final de mi obra cuidadosamente orquestada. Me vestí metódicamente con la ropa de trabajo que me había comprado, cada pieza un disfraz para la actuación de mi vida. Damián ya estaba en la cocina cuando aparecí, tragando café con una determinación sombría. Su rostro mostraba las marcas de una noche de insomnio, ojeras oscuras, una barba incipiente que había olvidado afeitar, la expresión tensa de un hombre que había decidido resolver sus problemas por pura fuerza de voluntad. ¿Listo?, preguntó secamente, sin molestarse con cortesías. «¿Listo?», repliqué, poniéndome la chaqueta que completaba mi uniforme de conserje. El trayecto a Industrias Montes transcurrió en un tenso silencio durante los primeros 10 minutos. El tráfico matutino de Madrid le dio a Damián algo en lo que enfocar su energía nerviosa, sus nudillos blancos mientras agarraba el volante. Yo me senté en silencio en el asiento del copiloto, viendo pasar barrios familiares, contando los minutos hasta que todo cambiara. «Déjame dejar algo meridianamente claro», habló finalmente Damián, su voz tensa por la ira contenida. «Hoy no habrá confusiones de hora, ni enfermedades misteriosas, ni convenientes lapsus de memoria. Te presentarás, trabajarás y me harás quedar como alguien competente delante de mi jefe». «Lo entiendo perfectamente», dije, manteniendo mi tono apropiadamente sumiso. «¿De verdad?». Me lanzó una mirada de reojo. «Porque la payasada de ayer casi me cuesta el trabajo». Ricardo hizo preguntas incisivas sobre mi juicio, sobre por qué estaba respondiendo por gente poco fiable. Tuve que convencerlo para que te diera otra oportunidad. Pobre Ricardo. Debía de estar completamente confundido por toda la situación, tratando de entender por qué el hijo de su socio estaba tan empeñado en contratar a su socio para un trabajo de baja categoría. «Y no quiero trucos, porque te conozco», continuó Damián, animándose con su propio discurso. «Sé que probablemente piensas que todo esto es un juego, que puedes manipular las situaciones para salirte con la tuya, pero esos días se acabaron. A partir de ahora, yo estoy al mando, no te preocupes, hijo», dije, permitiendo que solo un toque de misteriosa confianza coloreara mis palabras. «Hoy, todo será diferente». Me miró bruscamente, quizás captando algo en mi tono que no encajaba con sus expectativas. «¿Qué se supone que significa eso?». «Solo que ahora entiendo mejor la situación», repliqué cuidadosamente. «A veces se necesita tiempo para ver las cosas con claridad». El edificio de Industrias Montes apareció a la vista, una estructura elegante y moderna de vidrio y acero que representaba 25 años de crecimiento desde el garaje de Ricardo. Damián había pasado por delante de este edificio miles de veces, sin saber nunca que su padre había ayudado a hacerlo posible. «Ahí está», dijo Damián, su voz mezclando orgullo y ansiedad. 3.000 empleados, una operación multimillonaria. Aquí es donde trabajan los hombres de verdad, papá. Así es como se ve el éxito». En efecto, lo era. Y hoy, Damián aprendería cuánto éxito había alcanzado realmente su familia. Aparcó cerca de la entrada principal. Mientras apagaba el motor, pude ver que sus manos temblaban ligeramente. «Recuerda», dijo, girándose para mirarme con una intensidad desesperada. «Pase lo que pase ahí dentro, tú me sigues. Yo hablo. Tú te quedas callado, respetuoso y agradecido por la oportunidad». Por supuesto asentí, reprimiendo la ironía de recibir tales instrucciones para entrar en mi propia empresa. Juntos, caminamos hacia las puertas de cristal que se abrirían a la escena final de nuestro drama familiar. En menos de 5 minutos, Damián Vargas descubriría exactamente quién era su padre en realidad. Parte 10. El clímax en el pasillo. Las puertas de cristal de Industrias Montes se abrieron con un suave siseo, revelando el reluciente vestíbulo de mármol que no había visto en meses. Damián avanzó con confianza, asintiendo al guardia de seguridad que nos dejó pasar sin hacer preguntas. Otra ironía, ya que yo había ayudado a diseñar esos mismos protocolos de seguridad años atrás. «Pégate a mí, y no digas nada», murmuró Damián mientras entrábamos en el pasillo principal. «Yo me encargo de hablar». El pasillo bullía de actividad matutina, empleados con tazas de café, dirigiéndose a reuniones, discutiendo proyectos. Reconocí varias caras,
aunque no parecieron darse cuenta del anciano con uniforme de conserje que caminaba detrás de un ansioso gerente de nivel medio. Damián había cogido una fregona y un cubo del armario de suministros, que me entregó con una satisfacción apenas disimulada. Toma, que parezca auténtico cuando Ricardo te vea. Acepté los utensilios de limpieza sin comentarios, internamente divertido por la naturaleza teatral de esta actuación final. Ahí está, susurró Damián, enderezándose la corbata y adoptando su actitud más profesional. Ricardo Montes caminaba hacia nosotros desde el otro extremo del pasillo, haciendo su habitual ronda matutina por las instalaciones. A sus 64 años, se movía con la confianza de un CEO de éxito, su pelo plateado perfectamente peinado, su expresión concentrada en la tableta que sostenía en la mano. Señor Montes, le llamó Damián, su voz con el tono justo de entusiasmo respetuoso. Qué oportuno, señor. Ricardo levantó la vista, inicialmente distraído, y luego se centró en Damián con una atención educada. Su mirada se posó brevemente en mí, una ojeada rutinaria al conserje anciano, que acompañaba a su empleado. Entonces, se detuvo en seco. Damián, dijo Ricardo lentamente, su voz con una nota de confusión. ¿Lo has traído aquí? Sí, señor. El pecho de Damián se infló de orgullo. He solucionado nuestro problema de personal y mi situación familiar al mismo tiempo. Aquí está mi padre, el conserje. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío al universo mismo. El rostro de Ricardo pasó por un espectro de emociones, reconocimiento, incredulidad y, finalmente, una furia helada que pareció hacer que la temperatura del pasillo bajara 10 grados. Damián, dijo Ricardo, su voz mortalmente tranquila. ¿Tienes la más remota idea de lo que acabas de hacer, señor? La confianza de Damián comenzó a flaquear al registrar la expresión de Ricardo. Has traído a Julián Vargas, uno de los mayores accionistas de esta empresa, a mi edificio con una fregona en las manos, ¿y te quedas ahí tan orgulloso? El color desapareció del rostro de Damián tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez boqueando. Eso es imposible, susurró. Hace 25 años, tu padre invirtió $500,000 en mi startup, continuó Ricardo, su voz elevándose. Sin él, no existiría Industrias Montes. Sin él, no tendrías un trabajo que perder, cosa que acabas de hacer. Estás despedido. Inmediatamente. Las palabras de Ricardo cortaron el pasillo como una cuchilla, haciendo que los empleados cercanos se detuvieran y miraran. Despeja tu despacho y abandona las instalaciones. Seguridad te escoltará a la salida. Damián se quedó paralizado, su mundo colapsando a su alrededor con la velocidad y la finalidad de una demolición controlada. Su maletín se le escurrió de los dedos inertes, golpeando el suelo de mármol con un crujido seco, que resonó en el pasillo repentinamente silencioso. Ricardo se volvió hacia mí con genuina preocupación, la ira abandonando su voz por completo. Julien, amigo mío, ¿qué demonios está pasando aquí? Dejé la fregona en el suelo, y me erguí en toda mi estatura, abandonando la postura sumisa que había mantenido durante tanto tiempo. Cuando hablé, mi voz llevaba la autoridad y la inteligencia que había mantenido ocultas durante días. Ricardo, creo que necesitamos tener una conversación privada en tu despacho. Parte 11. La revelación y la justicia. El despacho ejecutivo de Ricardo siempre había sido un santuario de éxito. Muebles de caoba, ventanales del suelo al techo con vistas al horizonte de Madrid, paredes llenas de premios y fotografías que documentaban 25 años de triunfo empresarial. Al entrar, noté varias fotos de Ricardo y yo juntos en diversos hitos de la empresa, pruebas de una asociación que Damián nunca supo que existía. Damián nos siguió como un sonámbulo, su rostro todavía pálido como un fantasma por la revelación del pasillo. Se desplomó en una silla de cuero, sin ser invitado, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. Julián, por favor, siéntate, dijo Ricardo, señalando la silla frente a su escritorio, la misma silla donde me había sentado innumerables veces para discutir la estrategia de la empresa. ¿Puede alguien explicarme por qué mi socio acaba de ser presentado como conserje por su propio hijo? Me acomodé en el asiento familiar, sintiendo que el peso del engaño finalmente se levantaba de mis hombros. Ricardo, mi familia ha estado bajo la impresión de que dependo económicamente de ellos. Han sido poco caritativos en su evaluación de mi valor. ¿Poco caritativos? La voz de Ricardo se agudizó.
Damián, tu padre posee el 37% de esta empresa. Ha estado cobrando dividendos discretamente durante décadas, no porque necesite el dinero, sino porque así funcionan las inversiones. ¿Qué pensabas exactamente que hacía para ganarse la vida? La voz de Damián salió como un susurro apenas audible. Trabajo de fábrica. Trabajo manual. Creía que era pobre. ¿Pobre? Ricardo se rió, pero no había humor en su risa. Tu padre podría comprar y vender la mitad del distrito de negocios de Madrid. Eligió vivir modestamente, eligió dejar que creyeras que estaba en apuros, y aparentemente, eligió dejar que lo trataras como una carga. La verdad quedó suspendida en el aire entre nosotros, 25 años de éxito oculto, finalmente expuestos a la luz. ¿Pero por qué?, preguntó Damián, mirándome directamente por primera vez desde la confrontación del pasillo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería ver en qué tipo de hombre te convertirías sin la influencia del dinero, repliqué con calma. Quería saber si respetarías a tu padre por quien era, no por lo que poseía. La respuesta, desafortunadamente, es que no lo hiciste. Ricardo se reclinó en su silla ejecutiva, estudiando a Damián con un disgusto no disimulado. A ver si lo entiendo. Descubres que tu padre se ha jubilado, y tu respuesta es obligarlo a hacer un trabajo de baja categoría. No podíamos permitírnoslo, empezó Damián. Tú no podías permitírtelo. La voz de Ricardo se elevó. Tu padre te ha estado manteniendo toda tu vida adulta. La matrícula de la universidad, los gastos de la boda, la entrada de la casa. Dinero que provenía de su parte de los beneficios de esta empresa. Y tú le pagaste esa generosidad amenazando con meterlo en una residencia. El rostro de Damián se descompuso cuando la magnitud total de sus errores se hizo evidente. No lo sabía. Nadie me lo dijo. Nadie te dijo que fueras decente con tu padre, tampoco, dije en voz baja. Nadie te dijo que trataras al hombre que te crió con un respeto humano básico. Eso debería haber surgido de forma natural. Ricardo se levantó, dirigiéndose a la ventana. Julián, ¿qué quieres que haga con esta situación? Nada que no se haya hecho ya, repliqué. Se ha hecho justicia. El empleo de Damián aquí ha terminado, como ya has anunciado. Su esposa se enfrenta a cargos criminales por malversación en su empresa, aunque eso es un asunto completamente aparte. La cabeza de Damián se levantó de golpe. ¿Sabías lo de Valeria? Lo sé todo, hijo. Siempre lo he sabido, me levanté también, sintiéndome más alto de lo que me había sentido en años. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú con este conocimiento? El despacho quedó en silencio. Damián estaba sentado, rodeado de las pruebas de un éxito que nunca había reconocido, comprendiendo finalmente que su padre no era el hombre débil y dependiente que había imaginado. Ricardo se acercó y me puso una mano en el hombro. Julián, siempre eres bienvenido aquí. Esta es tu empresa tanto como mía. Gracias, Ricardo. Pero creo que es hora de que me jubile de verdad. Esta vez, en mis propios términos, miré a Damián una última vez. Quizás esta experiencia te enseñe algo sobre el respeto, la humildad y la diferencia entre ser pobre y elegir vivir con sencillez. Damián abrió la boca como para hablar, pero la volvió a cerrar. No había palabras que pudieran deshacer lo que se había hecho, ni disculpas que pudieran restaurar lo que se había roto. Mientras nos preparábamos para salir del despacho, Ricardo me mantuvo la puerta abierta. Se ha restablecido la justicia, dijo simplemente. Y así era, en efecto. Después de días de humillación y amenazas, finalmente estaba donde pertenecía, no como una carga o un caso de caridad, sino como Julián Vargas, empresario de éxito, socio respetado y un hombre que había aprendido el verdadero valor de la dignidad. La semana de mi jubilación había terminado exactamente como debía, con la verdad revelada, el respeto restaurado y la justicia servida.